Hoy estamos en el Día de Velázquez. Es el día desde que lo titulara así las conferencias de fin de curso el presidente Leonardo Gaviño, y con ella siempre cerramos el ciclo de conferencias que hemos desarrollado en este presente curso en el Real Círculo de Labradores, al que de nuevo agradecemos a su junta directiva y especialmente a Ignacio Trujillo, a Paco Domínguez, que nos ha ayudado siempre con la agenda, con la reserva del espacio, a nuestro Iván y a otros ordenanzas que nos han ayudado durante todo el curso, pues les agradecemos su ayuda y su cooperación. Desde octubre hasta el presente hemos disfrutado de las intervenciones del catedrático de Historia del Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, Víctor Mínguez, que nos habló de los retratos de los reyes visigodos y del imaginario que se tenía en la edad moderna de ese reino perdido. Estuvimos en noviembre con la doctoranda de la Universidad de Cádiz, Habana Sánchez, que nos habló sobre la arqueología subacuática. Y en diciembre, como excepción y fuera de este lugar, en nuestro museo, recibimos al catedrático de la Universidad de Harvard, Felipe Pereda, y disfrutamos de sus investigaciones sobre Pietro Torrillano. En enero, con el galerista de Madrid, Alejandro Martínez, que nos habló de Herrera el Mozo. En febrero, con el profesor José Carlos Pérez Morales y las novedades en torno al catálogo de Juan de Mesa. En el mes de marzo, con el recuerdo de los amigos, discípulos y familiares de don Emilio Gómez Piñol en el acto de In Memoriam que le dedicamos. Tras Semana Santa, con la catedrática de la Universidad Pablo de Olavide, Silvia Pérez, que nos habló precisamente de la Semana Santa en la Edad Media, y el mes pasado, en mayo, disfrutamos de la experta opinión del catedrático de Derecho Juan Antonio Carrillo Donaire en torno a la protección jurídica de la tauromaquia. Hoy rematamos la faena en torno a Velázquez y de la mano de uno de los profesores de Historia del Arte más importantes de España, el catedrático emérito del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Alfredo Morales, que llamativamente debuta hoy en nuestra asociación y que, gran conocedor del genial pintor sevillano, nos va a hablar de él y de la histórica muestra expositiva de la que se han cumplido recientemente 25 años desde el momento de su clausura. Seguro que muchos de ustedes la recuerdan, Velázquez y Sevilla, celebrada entre octubre de 1999 y los primeros meses del año 2000, precisamente coincidiendo con el cuarto centenario del nacimiento de Velázquez. El profesor Morales, por circunstancias que él seguramente cuente a continuación, fue el comisario de esta exposición inaugurada por los Reyes en el monasterio de la Cartuja. Es también una ocasión muy especial para nosotros, por tanto, porque el profesor Morales está próximo a su jubilación y hemos querido, con esta invitación, reconocer la trayectoria de este trabajador incansable e infatigable viajero que ha desarrollado una carrera de medio siglo al servicio de la historia del arte desde la universidad. Efectivamente, en la Universidad de Sevilla se licenció en Filosofía y Letras, sección de Historia del Arte, y se doctoró en esta especialidad con una tesis titulada Arquitectura sevillana del Renacimiento, leída en 1978, centrando desde entonces sus investigaciones en líneas que se han ido ampliando, pero que pueden resumirse en la arquitectura de los siglos XVI al XVIII, el arte mudéjar, la conservación del patrimonio cultural y, en las últimas décadas, en la historia del arte y la arquitectura hispanoamericanos. Sus estudios sobre el Ayuntamiento de Sevilla, la Real Audiencia, el remate renacentista de la Giralda, de la Catedral de Cádiz, del Real Alcázar, sobre las yeserías barrocas, sobre el arte y la fiesta, sobre las celebraciones regias y cortesanas, sobre la ingeniería militar, el urbanismo. Todos estos temas a los que él ha dedicado su vida profesional han resultado fundamentales para el desarrollo de la historia del arte a través no solamente de sus clases, sino de sus muchísimas publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Solamente por nombrar algunas, de las muchas en las que ha escrito, quiero mencionar el Boletín de Arte de la Universidad de Málaga, Goya de Lázaro Galdiano, Quiroga de la Universidad de Granada, Imago de la Universidad de Valencia, Trocaredo de la Universidad de Cádiz, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, Artigrama de la Universidad de Zaragoza,
Reales Sitios de Patrimonio Nacional, Archivo Hispalense de la Diputación, Espacio, Tiempo y Forma de la UNED, Archivo Español de Arte del CSIC, Academia de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Boletín del Museo Camón Aznar, el Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid y otras tantas de Francia, Italia, Hispanoamérica y Estados Unidos. El profesor Morales siempre ha actuado desde el rigor y la exigencia, como lo era en sus clases de arte islámico, de tutela de bienes culturales o de conservación y restauración en la Universidad de Sevilla, en las que solía desplegar un planteamiento ordenado y didáctico, una concreción y precisión muy de agradecer por parte del alumnado y también un sarcasmo y una crítica muy necesaria en los estudios humanísticos. Además de prestigioso docente, Alfredo Morales ha sido un eficiente gestor, como ya verán que hizo en exposiciones como la de Velázquez y en otras en las que cabe destacar las Sociedades Ibéricas y el Mar a fines del siglo XVI, con sede en el Pabellón de España de la Expo 98 de Lisboa, la Fiesta en la Europa de Carlos V o Filipinas, Puerta de Oriente de Legazpi a Malaspina. Pero también en encuentros científicos de carácter internacional, en la Subdirección General de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura, coordinando el proyecto Andalucía Barroca de la Junta de Andalucía, los inventarios de la Iglesia Católica, al frente del CEA o del Grupo Español de ILIC. Y sobre todo, en la labor por la que pienso que va a ser eternamente recordado, como es la de la tutela académica. No menos de 25 tesis doctorales ha dirigido el profesor Morales en la Universidad de Sevilla, llevando al doctorando de la mano hasta la excelencia y la aportación de nuevos contenidos para la historia del arte. Tengo un recuerdo imborrable de sus explicaciones in situ de la Catedral de Granada, de la Alhambra, del Palacio de Carlos V, de la Catedral de Sevilla. Y recuerdo perfectamente, en mi caso, como hace un poco más de 20 años, a mi compañero Pedro Luengo y a mí nos enseñó durante todo un mes cómo trasladar las pequeñas aportaciones que habíamos hecho en un trabajo de clase al formato del que fuera nuestro primer artículo en revista científica, en Archivo Hispalense, con exigencia, rigor y profundidad, recurriendo a la cultura del esfuerzo y del perfeccionamiento. Lo que aprendí durante todo ese mes que le llevábamos el escrito para que nos lo corrigiese, no lo he olvidado nunca y por eso y por muchos más detalles, a lo largo de estos años le estoy eternamente agradecido. Hoy tenemos la satisfacción de que clausure este curso 2024-2025 en los Amigos del Museo, celebrando el Día de Velázquez, y por ello agradecemos cariñosamente su presencia, su disponibilidad con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Supongo que los aplausos son para el presentador. Si son para mí, ya he terminado y salgo huyendo inmediatamente. Tengo que agradecer a Álvaro Cabeza no solo estas amplias y elogiosas palabras de presentación, sino también el hecho de que me invitara a participar en este ciclo que la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla viene celebrando desde hace ya bastante tiempo y que es todo un elemento renovador y sustancial en la vida cultural de la ciudad, y por todo ello hay que recordar a las personas que dedican su tiempo y su atención a estas actividades que pasan quizás excesivamente desapercibidas, cuando sin embargo tienen para mí una importancia trascendental. Hablar de la exposición de Velázquez y Sevilla, revisitando ese acontecimiento 25 años después, no deja de ser un acontecimiento para mí nostálgico, triste en parte, y ahora comprenderán ustedes por qué, y también demuestra, pues eso, los 50 años que llevo dedicado al mundo universitario, al trabajo, en un área, en este caso, Velázquez, en la que trabajé, escribí marginalmente. No es la pintura el campo de investigación al que he dedicado mis esfuerzos, sino la arquitectura, básicamente. Pero sí debo reconocer que aquello fue todo un acontecimiento y que además creo que fue la gran exposición que durante el siglo pasado tuvo Sevilla. No hubo otra anterior tan importante dedicada monográficamente a un artista, ni creo que lo ha habido con posterioridad. Juzguen ustedes mismos
con las imágenes que van a ver. Imágenes que les anticipo, además, que no tienen la calidad que me hubiera gustado ofrecerles, porque en aquellos años, 1999, 400 años después del nacimiento de Diego Velázquez de Silva, no existía la fotografía digital. Lo que van a ver ustedes son diapositivas escaneadas, digitalizadas, tratadas, manipuladas, con objeto de mejorar esas imágenes. Las piezas artísticas que estuvieron allí sí la podrán ustedes contemplar, más o menos con la calidad correspondiente, pero es una información que les anticipo para que no se asombren de la falta de color o de contraste o incluso de definición de algunas de las imágenes que se van a hacer. Al respecto, debo decirles que no se conserva ningún reportaje fotográfico en prensa completo en ninguno de los medios sevillanos de esa exposición, sino de algunos de los actos celebrados con motivo de ese encuentro y que vamos también a ver en breve. La idea, sutilmente ha pasado sobre ello Álvaro Cabeza, de dedicarle una exposición a los años sevillanos de Velázquez, partió de Juan Miguel Serrera. Él hizo un proyecto que trasladó a la Consejería de Cultura, que asumió inmediatamente esa propuesta y que había que plantear, además, como complemento de esa exposición, un congreso internacional que sirviera para completar con aportaciones nuevas y con investigaciones de última hora lo que se sabía del gran maestro sevillano. Juan Miguel empezó con gran ilusión a organizar ambos eventos, especialmente se centró en el desarrollo de la exposición, pero su enfermedad le impidió continuar al ritmo que requería la propuesta. Incluso en algunos momentos de su dura enfermedad insistía en la necesidad de dedicarle el esfuerzo y el tiempo necesario para que esa idea se culminara felizmente. En una de mis visitas al hospital donde estaba ingresado, coincidí con la entonces consejera de Cultura, Carmen Calvo. Y allí, junto a su cama, él le pidió a la consejera que cuando llegara a su final, yo me encargara de la exposición. Fue entonces cuando asumí esa responsabilidad por razones de amistad, como compromiso hacia no solo un compañero, sino un amigo que había dedicado muchas horas a un proyecto que podía haberse truncado, y la verdad es que la consejera aceptó inmediatamente la propuesta y me encomendó que continuara con la idea de lo que él había venido planteando. Así pues, por eso digo que fue un acontecimiento triste también esa exposición. Tuve que asumir durante los últimos meses de su vida y especialmente a partir de su fallecimiento, el 11 de noviembre del 98, todo lo que significó la exposición y el Congreso Internacional, del que prácticamente nada se había estructurado ni organizado y donde incluso algunos de los invitados, generosamente invitados, aún dudaba de su posible celebración de una forma que parecía muy poco educada. Siguiendo las indicaciones de Juan Miguel Serrera e incluso las propuestas que él había venido ya planteando, pues continuamos con ese proyecto que se culminó, creo que felizmente, después volveremos a ello, y en el que hubo una colaboración para el catálogo, para las fichas de las piezas allí expuestas, de un amplio espectro, no solo del ámbito universitario sevillano, sino español, y también de instituciones extranjeras, de las instituciones extranjeras prestatarias de las obras que allí se exhibieron. Una de las cuestiones que fue más difícil de decidir es dónde se celebraba la exposición. Y parece mentira, pero transcurridos 25 años de este evento, la exposición se hizo el año 1999,
Seguimos sin tener una sala de exposiciones en condiciones en nuestra ciudad capaz de recoger una exposición de esta altura y de esta complejidad. Es más, seguimos teniendo deficiencia de una sala de conferencias en el museo, lo que nos obliga a ser recibidos con gran hospitalidad, por cierto, por el Real Círculo de Labradores de Sevilla en esta su sede, porque no hay forma de conseguirlo. Promesas, papeles, palabras, nada en la realidad se ha hecho desde aquella fecha. Se eligió entonces como sede el Centro de Arte Contemporáneo, que se había establecido en la antigua Cartuja de Santa María de las Cuevas un año antes. Allí se habían hecho obras de adecuación, de adaptación, digamos que las condiciones ambientales eran las idóneas para cumplir con los facility reports que obligan los museos internacionales, especialmente cuando se trataba de un préstamo de una pieza de Velázquez. Se eligió como espacio expositivo las salas, dependencias que constituyeron las celdas y el tránsito entre las mismas del claustro de monjes, del claustro de los padres, que fueron modificadas y reformadas, y el proyecto expositivo se debió a Juan Suárez, pintor, diseñador, que con gran acierto distribuyó aquellas dependencias, aquellas salas, para articular la exposición de una forma conveniente. Ahí tienen ustedes el plano de cómo fue el plano que se entregó a los visitantes a la exposición, y en la imagen de la derecha el esquema expositivo, donde se ven tres secciones claramente marcadas, partiendo de una primera, que era el núcleo del que ahora hablaremos, el punto de partida, todo el recorrido, donde estaba, ya que la exposición se llamaba Velázquez y Sevilla, pues primero se presenta Sevilla y después presentamos a Velázquez, que es ese tono más oscuro que ven ustedes en la entrada del conjunto. Podrán advertir que ya se marcaba un itinerario de entrada y salida, y la exposición fue un éxito, entre otras muchas cosas, porque de una forma excepcional, y no es acostumbrado en ningún caso, la exposición estuvo abierta todos los días en que duró ese acontecimiento, entre las 9 y las 11 de la noche, todos los días de los 2 meses y medio que duró la exposición. Tuvo una gran repercusión, sin duda, nacional e internacional, y la presencia, este es el claustro de los padres y esas son las dependencias que sirvieron para acoger la zona derecha que ven ustedes aquí, en las salas de los distintos sectores de la exposición, los 3 bloques en los que se dividió la exposición, que fue inaugurada por los reyes de España, como se ha dicho anteriormente. Ven ustedes, hay incluso al alcalde, al ministro de Cultura, el presidente de la Junta, entre las autoridades asistentes al acto. Y Sevilla estuvo representada con estas 2 piezas, no hace falta más: la ciudad y su ayuntamiento. La ciudad, en esta imagen, muchas veces equivocadamente atribuida a Sánchez Coello, que nada tiene que ver con el pintor, una visión muy especial de la Sevilla americana, de la Sevilla de Indias, con el puerto donde las naos están atracadas, donde hay alguna en reparación en las riberas, donde los calafates están reparando algunos barcos en la orilla trianera, con gente que pasea también por lo que hoy sería la calle Betis. Pero sobre todo me interesa que observen ustedes la forma teatral, escenográfica en la que se representa la ciudad. Una ciudad que no responde a la escala real, donde se han destacado los hitos más simbólicos, más representativos de la propia ciudad. En primer término, la Torre del Oro a la derecha. Apenas se ve abajo, muy perdida, la grúa que subía los sillares de la cantería que llegaba hasta el puerto desde las canteras de Jerez, del puerto de Santa María, de Espera, para los edificios que se estaban construyendo en la ciudad. La puerta al fondo de la aduana, de la Puerta del Carbón, y sobre todo destacando en medio de esa masa oscura, donde tenemos un montón blanco, extraño, en primer término, que no es otra cosa que el malbaratillo, el baratillo,
un cúmulo de basura y de desechos allí almacenados. La Giralda, vista de una forma, como digo, muy teatral, muy espectral, con un fondo gris, oscuro, tormentoso, mucho más tormentoso de lo que ayer mismo estaba el cielo sevillano. A la izquierda, el puente de Barcas y el castillo de San Jorge, que sería sede de la Inquisición. La ciudad y abajo el ayuntamiento representado por las mazas que llevan los maceros en los actos oficiales, mazas hechas a fines del siglo XVI y que son el ejemplo, el testimonio de la autoridad municipal que tuvo incluso que ser defendida en ocasiones frente a pretensiones de otros organismos e instituciones. Y después ya se pasó a las secciones de la exposición. Primero, los precedentes. ¿Qué pudo conocer, qué pudo ver Diego Velázquez en la ciudad de Sevilla para aprender de ello, además de las enseñanzas que recibiera en el taller del que fue después su suegro, Francisco Pacheco? En esta primera sección se reunieron piezas de arte flamenco fundamentalmente, que era la mayoría de las obras que existían en la ciudad respondían a la estética flamenca y que además ofrecieron una serie de pautas, de soluciones, de composiciones que van a ser determinantes no solo para la pintura del propio Velázquez, sino que van a ser determinantes para toda la pintura sevillana posterior. Por ejemplo, estas pinturas que reflejan a la Santa Justa y Rufina abajo, Catalina y Bárbara arriba, en busto, en un primer plano fuerte, es el esquema que después va a seguir Francisco Pacheco, el esquema que va a seguir el propio Velázquez o el que va a seguir Murillo al representar de nuevo a las santas patronas de la ciudad. Son esquemas que proceden de los países del norte, de Flandes fundamentalmente. Y aquí, de Flandes, estas pinturas que corresponden al retablo de los evangelistas, encargado por el obispo de Marruecos a Hernando de Sturmio, Civicensis, es decir, un pintor holandés, y que se hace en 1555, es también un testimonio magnífico de cómo se combinaba el ámbito, la estética de los físicos flamencos con unos fondos de ruinas tomados de estampas italianas como las que vemos en la parte superior. Escenas, frentes de escenarios de teatros, circos, o también importante por ver los sistemas constructivos de la época con la gran rueda que ven ustedes detrás de la figura de Santa Bárbara para subir los sillares y continuar los procesos constructivos. Y abajo, de nuevo, el símbolo de la ciudad cuando todavía no era Giralda, cuando todavía seguía siendo la torre mayor de la Catedral de Sevilla, porque solamente después de la conquista se le colocó una espadaña para rematar el alminar, finalizado en 1198. Sería Hernán Ruiz, a partir de 1558, cuando construiría el campanario que se culminaría con la Fe Victoriosa, esa escultura popularmente santajuana, el giraldillo, que es la Fe Victoriosa en los documentos de la época que remata todo el proceso. Esta frialdad, esta dureza que tienen estas figuras de las santas mártires, de algo de eso se va a nutrir incluso el propio Velázquez en sus comienzos, pero sabiendo superarlos con facilidad al poco tiempo de su vida activa. El otro gran pintor flamenco, en este caso bruselés, es Pedro de Campaña. Pedro de Campaña nos ha dejado en estas pinturas de la izquierda, de la iglesia de San Isidoro, uno de los testimonios más claros de cómo la pintura de Campaña puede determinar composiciones posteriores de Velázquez. El mismo cuadro que pinta después de San Pablo Ermitaño y San Antonio Abad, el pintor sevillano para una de las capillas del Palacio del Buen Retiro, en torno al jardín y el estanque del Buen Retiro de Madrid, parten de esta composición. Es, sin embargo, muy flamenco todo ese fondo de paisajístico que ya Velázquez madrileño va a resolver de otra forma muy diferente, como también va a resolver de forma muy diferente esa gesticulación excesiva de las manos
o incluso el detalle, no perceptible desde luego por ustedes, sino simplemente en un contacto directo y cercano a la pintura, de los dientes corroídos del San Pablo que aparece en la figura que tienen ustedes a la derecha. Ese realismo ya manifiesto en la pintura flamenca y que va a heredar y va a continuar Velázquez después de sus años de aprendizaje en Sevilla. Y otra pintura sobre la que quiero llamar la atención es esta imposición de la Casulla de San Ildefonso, que ven a la derecha, también de Pedro de Campaña, que es una de las tablas que constituyen el retablo de la Purificación. En la capilla de ese título que dotó don Diego Caballero, al que veremos después, y entonces no les voy a contar quién es, sino a posteriori. Pero sí quiero que se fijen ustedes en ese grupo de ángelas, son ángeles femeninos, los que aparecen arriba rodeando a una virgen, como aparecerán después en la imposición de la Casulla de San Ildefonso del propio Velázquez. Aquí ya hay unos detalles más rafaelescos, más italianos por parte de Campaña. Campaña, que estuvo en Italia, y según Pacheco durante muchos años, parece que no aprendió nada en Italia y que lo aprendió en Sevilla, el italianismo. Cierto que estuvo en Italia, pero menos del tiempo que se ha dicho y que se ha creído. Si no, hubiera asumido, como lo hizo Luis de Vargas, toda la pintura de los grandes manieristas italianos que en aquellos momentos estaban activos en Florencia o en Roma. Aquí hay algo de ese espíritu italiano, pero todavía contenido en las figuras de esas personas, de esos seres angélicos femeninos que están en la parte superior del cuadro. Más pintura flamenca que incide fundamentalmente en el hecho de el realismo, incluso cruel, como vamos a ver en algún caso posteriormente. Es un tríptico del que falta el grupo central, al parecer por documentos y referencias antiguas, era una imagen de escultura de Santa Catalina, correspondiente al retablo que tenían en la iglesia de San Vicente la familia Alfaro y Bravo de Laguna, a la que corresponde el escudo que ven ustedes en la parte izquierda, aquí. De nuevo vemos en esta pintura, que es una pintura de un flamenco, Jan van Hemesen, también una mezcla de estéticas, más convencional y a la manera tradicional de Flandes, la representación de la Virgen, más a la italiana, incluso basándose en estampas de Raimondi a partir de composiciones de Rafael, el ángel que tienen ustedes a la izquierda, que son la parte de las puertas, cuando se abren, se encuentran las pinturas que tienen ustedes a la derecha, las puertas cerradas lo que tienen es la escena de la Anunciación. Esa es la Anunciación donde el pintor Hemesen ha desplazado la gloria donde está Dios Padre, que ocuparía este sector, para colocar el escudo de armas de los Alfaro Bravo de Laguna, que deberían tener contacto con Flandes. El comercio entre Flandes y Sevilla era habitual desde época medieval, pues ahora se había acrecentado, y esas mezclas estéticas que van a ser en buena parte la esencia de la pintura sevillana del siglo XVI, ya la tenemos manifestada en este tríptico que llegó de Amberes a Sevilla en 1530. Esta figura es muy flamenca, incluso el tratamiento de su cabello, el paisaje es absolutamente flamenco y sin embargo, esta figura de San Roque, que ven ustedes a la izquierda, ya se percibe en ella pues algunas de las estampas, tanto de Raimondi como de otros maestros que, como Marco Dante, hicieron pues la difusión de los modelos rafaelescos. Volvemos al espíritu flamenco en la representación de los miembros de la familia, los miembros varones de la familia, el padre y los hijos, caballero de la Orden de Calatrava, donde incluso se ha podido comprobar en el estudio que se hizo con radiografía y con infrarrojos de la pintura que hay un dibujo subyacente donde el pintor, no se sabe si porque no conocía bien a la familia o porque entre el encargo y la finalización transcurrió un tiempo, dejó a los miembros de la familia un poquito más calvos de los que al principio los había dibujado, los dibujó con más pelo y al final los pintó un poquito más calvos de lo que parecían.
Aquí tienen ustedes la familia de don Diego Caballero, que yo antes les mencionaba en relación con el retablo de la purificación de la capilla de ese título de la catedral. Diego Caballero, su hermano fallecido, Alfonso, y su hijo. La viuda del hermano, su mujer y sus hijas. Observen la profunda, inquietante mirada de don Diego Caballero. Don Diego Caballero fue gobernador de la isla de la Española. El emperador Carlos lo hizo mariscal y se dedicaba al comercio con América, comercio de las cosas más variopintas, desde oro, que traían, perlas, o llevaba ganado vacuno y también llevaba esclavos negros. Y esa forma de pintar tan propia del mundo flamenco, con esa dureza con la que retrata a las niñas, hijas, que realmente no podríamos considerar que es una figura infantil, agraciada, parecen viejecitas recortadas más que niñas en primer término. Pero no olviden tampoco esta imagen que ven ustedes aquí de la mujer y la viuda del hermano de Alfonso, de Diego Caballero, porque también vamos a encontrar recuerdos de esa pintura en la propia producción velasqueña. El otro gran maestro, al que Pacheco llama luz de la pintura sevillana, Luis de Vargas, que tiene 2 estancias en Italia y que asume perfectamente las enseñanzas de Vasari y de Salviati. De Vasari incluso copiando directamente el cuadro de la alegoría de la Inmaculada Concepción de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Florencia antes de que pasara a la estampa, y que lo pinta para el canónigo de la Catedral de Sevilla en el retablo que todos conocemos como de la Gamba, la alegoría de la Inmaculada Concepción. Ahí asume perfectamente lo que son los preceptos del arte italiano, nos deja buena muestra de ello. Quizás no tanto en esta pintura de la Piedad que vemos aquí, donde el paisaje es todavía un tratamiento de origen flamenco, incluso la dureza de algunos de los detalles del cuerpo de Cristo o de la Virgen compungida, dolorosa, al recibir en sus brazos al Hijo, pero esos detalles flamencos no les puede hacer olvidar este perfil rafaelesco que podemos comprobar analizándola en comparación con otras obras del propio pintor de Urbino. Y esta pintura, esto se encuentra, en Santa María la Blanca, el retablo de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, y esta pintura que fue comprada por el Estado y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, nos demuestra también ese espíritu todavía dubitativo de Luis de Vargas entre la rigidez de esos paños quebrados, duros de la tradición flamenca, y el espíritu incluso anecdótico del niño que se gira para buscar la complicidad del espectador, o incluso de esta doncella que lleva el canasto con las palomas y que, puesta en escorzo, nos da profundidad a toda la composición. Composición en la que también podemos advertir cómo ha conocido Luis de Vargas el mundo de los elementos de la arquitectura clásica, bien directamente, que los pudo ver perfectamente en Roma, en Florencia, como este templo, este Zolos, articulado de una forma ordenada y sistemática, o en la representación del Templo de Jerusalén, con las 2 columnas salomónicas que eran entrada del templo. Esas 2 columnas salomónicas que fueron representadas y repetidas en varias ocasiones y que son uno de los primeros testimonios del uso de esos tipos de columnas en el arte sevillano del siglo XVI. Otros pintores sevillanos, en este caso, después de Luis de Vargas, nos encontramos en primer lugar a Pedro Villegas, Marmolejo. La Virgen de los Remedios, de hacia 1590, era la tabla central del retablo que la familia Vargas tenía en la iglesia de San Vicente. Hay un cambio radical con respecto a otras representaciones marianas con el niño en el regazo. No hay un trono, no hay un edículo, hay, eso sí, nubes en las que se mueve de forma casi inmaterial la Virgen, reconocida por la cartela que tiene en la parte baja y que rodean unos ángeles, algunos tocando instrumentos musicales que son auténticos,
no son inventados por Pedro Villegas en este momento. Esa dulzura de la Virgen, siguiendo modelos propiamente rafaelescos, es algo que también vamos a ver en otras obras posteriores de los pintores que están en el entorno velasqueño, pero siempre el maestro Velázquez superando a sus coetáneos. A la derecha lo que tenemos es una Virgen del Valle, conocida por el Pozo Santo, ya que se refleja ahí abajo el milagro del Pozo Santo. La Virgen de los Remedios está en la iglesia de San Vicente, forma parte de un retablo desmembrado que se pretende ahora recomponer. Y la Virgen del Valle, que está en la catedral, procede del convento de Santa María de Jesús, donde fue encargada por doña Beatriz Pérez para el convento de Santa María de Jesús, como decía, en 1597, que pasó a la colección del deán López Cepero y que de la colección del deán López Cepero pasó a la catedral. Esta pintura durante mucho tiempo estuvo atribuida a Pablo de Céspedes. Aquí hay un experto en el pintor que podrá evidentemente rebatir esa antigua atribución. Y es Alonso Vázquez el autor de esta pintura. Alonso Vázquez, el pintor que reflejó todo ese espíritu de la mitología y del humanismo de la Sevilla de su tiempo en el techo de la Casa de Arguijo, que, como contemplarán ustedes, en el Museo de Bellas Artes, en la sala que se habilitó para eso, en el piso alto, donde están las pinturas de Zurbarán, y que además fue el pintor del virrey Marqués de Montesclaro, con quien se marchó a México en 1604. Ya hay aquí otro espíritu diferente, a pesar de esa rotundidad volumétrica, escultórica, que nunca van a dejar de tener las pinturas sevillanas del XVI y de principio del XVII. No hay más que ver esa masa que en parte nos está recordando al propio Miguel Ángel con la Madonna de Brujas, pero esa masa de las piernas a distinta altura para dar cierto movimiento, pero que acentúa la rotundidad y el aspecto escultórico que esa pintura tiene. Y esto fue uno de los grandes descubrimientos que se hicieron con motivo de la exposición de Velázquez. Juan Miguel Herrera y Enrique Valdivieso habían atribuido estas pinturas a Juan de Uceda. Manifestaron sus dudas, pero les recordaba su estética. La restauración del cuadro, que se encuentra habitualmente en el presbiterio de la iglesia de San Lorenzo de Sevilla, permitió advertir que se trataba de una pintura realizada por Jerónimo Ramírez y que es una pintura, además, que está fechada en 1627, con lo cual hubo que corregir esa antigua atribución y podrán advertir que los dos son prácticamente iguales, una en la catedral, la otra en la iglesia de San Lorenzo. Esta está recortada por los dos extremos, que es la de la iglesia de San Lorenzo. No se sabe en qué fecha y no se sabe si para acomodarla al marco que presenta la actualidad. Interesa no solo el movimiento de estos ángeles que están trayendo alimentos a Cristo después de las tentaciones, de superar las tentaciones, también los instrumentos musicales, como en el caso anterior, verdaderos, auténticos. Pero sobre todo interesa también ver el tema de los bodegones, cómo se distribuyen objetos sobre la mesa, cómo se distribuyen comida, alimentos, incluso los que están siendo llevados por los ángeles para satisfacer la necesidad de Cristo después de su estancia en el desierto. El más conocido de todos es este. Fue Pablo de Céspedes el que inició con esta costumbre de pintar para los refectorios de los conventos la escena de Cristo servido por los ángeles. El que ven ustedes es de Pacheco. Y estuvo en el convento de San Clemente y hoy forma parte de la colección del Museo de Castres en Francia. En este caso, no solo vemos los tipos físicos característicos de Pacheco, esa estilización del canon, incluso esos colores de tradición manierista, amarillos, rosáceos, azulados, sino también esa forma más ágil de representar a los ángeles que portan fruteros en la parte superior a la derecha de la composición, que arrojan flores sobre el banquete, y que Cristo está en actitud de bendecir, donde hay panes, unas verduras,
un cántaro, una jícara, algún elemento como cuchillo, y aquí dice que son barbos. Yo no sé si son barbos o no, pero también aquí esto que parecen como unas vinajeras son vinagreras realmente. Otra escena parecida, en este caso Última Cena. Muy difundido, esta composición circular no es ningún invento, esto es Francisco Varela, es una pintura que se encuentra en la iglesia de San Bernardo de Sevilla, es un grabado de Cornelis Cort, una estampa que se hace por Cornelis Cort, que se difunde enormemente y que tiene la peculiaridad de ofrecernos agrupados a los apóstoles en un círculo, en torno a una mesa redonda, cosa que no es habitual, pero donde todavía hay cierta dureza en la resolución tanto de los gestos como de la indumentaria de los apóstoles. Aparece aquí firmado y fechado esta pintura de Francisco Varela, que complementariamente, como es este bodegón, pues esos otros dos bodegones a lo divino, si quieren ustedes. Este, peculiar, muy atractivo, quizás este más dramático. Es una pieza mal atribuida durante algún tiempo a Pompeo Leoni, es una pintura, una escultura lombarda, italiana, que estuvo en el oratorio del duque de Arcos en su palacio de Marchena y que después pasó, había la costumbre además de tenerla velada con un tapete de color verde y se descubría en ocasiones para quizás el día de hoy, que celebramos a San Juan Bautista, se develaba el rostro de una finura increíble con un tratamiento del cabello sorprendente, pero dulce, tranquilo, algo más dramático, esta figura de Gaspar Núñez Delgado, pueden ustedes ver en el museo, con una obra realizada en barro cocido y luego policromado, con un tratamiento del cabello diferente, las guedejas y el mechón central con respecto a la minuciosidad con la que se representan las barbas, incluso los dientes y la lengua, una persona muerta, donde se puede ver, si se acercan ustedes, pues todos los conductos del cuello, de las venas, del esófago, perfectamente representados con un gran criterio y una gran fidelidad a la realidad. No nos debe extrañar porque la medicina era algo que en Sevilla en esos momentos estaba alcanzando importantes avances y había cualificados profesionales de esa disciplina. El caso de Francisco Pacheco, ya sabemos todos que es singular y que fue determinante en la formación de Velázquez. Estas santas, que hoy se encuentran en el Museo del Prado, con otros dos más, son parte de un retablo que había encargado doña Francisca de León para la capilla que había dotado en el convento del Santo Ángel en 1608 y corresponde ya a un momento un poco más avanzado en la estética de Pacheco. No es tan duro, no es tan rígido, siempre en Pacheco predomina la línea sobre el color, siempre a la manera florentina, no a la manera veneciana. Pero aquí ya hay una cierta evolución, una forma más dulce, a pesar de esos quiebros de los paños, incluso en el colorido, que es mucho más natural, mucho más cercano a lo que había sido en la etapa precedente. Y eso también se puede advertir en las representaciones de la Inmaculada, que ustedes conocen muy bien, la de la izquierda perfectamente reconocible y muy difundida, que es la Inmaculada con Miguel del Cid, donde aparece incluso portando la mano la letrilla, todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original, que cantó el pueblo de Sevilla en defensa de la Concepción Inmaculada de María y que propició procesiones, incluso que propició enfrentamientos entre franciscanos y dominicos, ya que los dominicos dudaban de la Concepción Inmaculada de la Virgen María frente a la opinión de los franciscanos. Recuerden también la otra canción, aunque no quiera Molina ni los frailes de Regina con su padre provincial, María fue concebida sin pecado original, que le cantaban a las puertas del convento a los dominicos.
Y aquí se representa la Inmaculada Concepción de una forma muy peculiar, porque en el arte de la pintura Pacheco explica cómo hay que pintar esa imagen. Y él se decanta en ese momento incluso por representarla con túnica blanca, según la visión de Beatriz de Silva. Sin embargo, aquí aparece vestida con túnica roja, con túnica jacinto, que era el símbolo de la pureza hasta ese momento. Y aparece además, con otra gran discusión que hubo en la Sevilla del momento, con la luna a los pies, con los cuernos de la luna hacia abajo. Porque si el sol y la luna están enfrentados, no se puede dar una a la espalda y otro al frente, las dos tienen que estar de frente. Y por eso aparece la luna tal como aquí se representa. Y aprovecha además Pacheco para coronar a la Virgen con estrellas, cosa que es habitual, con una corona imperial, que no es tan habitual, y también para colocar abajo en el paisaje, en un paisaje vinculable a Sevilla, aquí está la Torre del Oro, los símbolos de las letanías marianas, la fuente, el ciprés, la rosa, el espejo, todo eso que son de las letanías dedicadas a la Virgen María y que se van a repetir en otras composiciones. Por ejemplo, en esta que tiene usted a la derecha. Hay dudas de quién es este personaje. Aparece en todos sitios como Mateo Vázquez de Leca. Don Mateo Vázquez de Leca, canónigo defensor de la Inmaculada y que estuvo en Roma promoviendo y peleando con el papado por indicación del rey Felipe III para conseguir la declaración de la Concepción Inmaculada de María, al menos los breves que pudieron ir permitiendo el culto que reconocía la devoción tradicional que en Sevilla se tenía a la devoción inmaculada. Digo que se le llama Mateo Vázquez de Leca habitualmente, pero los expertos dudan mucho de que sea el personaje representado. Es un clérigo, cierto, eso no hay ninguna duda, pero resulta demasiado joven para esa pintura que ven ustedes ahí, que debe ser aproximadamente pues, de los años 14. No es la época quizás en que aparecería tan jovencito don Mateo Vázquez de Leca. Tendría que aparecer algo más maduro. Nuevamente, todos esos símbolos marianos con representaciones de las letanías, que aparecen también en esta, la última de las grandes pinturas de la Inmaculada que pinta Pacheco, que está en la iglesia de San Lorenzo, que estaba en una capilla en el presbiterio, ahora está en una capilla de la nave del Evangelio, y que hay ya una ruptura con respecto a lo que estamos viendo. Ya no hay corona imperial, incluso son haces de luz los que constituyen la aureola de la Virgen. La Virgen tiene una composición más dulce en su rostro, no está tan rígida. Incluso los ángeles que revolotean y ese sol que era el halo luminoso se extiende más arriba hasta alcanzar la gloria, donde aparecen esos ángeles mancebos con los querubines en torno a la figura de la Trinidad que aparece aquí. Abajo, la Inmaculada. Esta es quizá una de las últimas obras que pudo ver Velázquez antes de su marcha definitiva a Madrid, porque está documentada y fechada en 1624, año en la que el pintor ya estaba trabajando para la corte madrileña. Pacheco, pintor, y Pacheco, policromador. Pacheco, pintor de otro de los temas que también va a ser motivo de discusiones y de polémica en la Sevilla del 16, el Cristo con 4 clavos. Se consideraba que era una iconografía que había impuesto Miguel Ángel y que se había difundido a partir de unos dibujos y de unas estampas por toda Europa. No se podía garantizar, por supuesto, que la obra de Miguel Ángel tuviera esos 4 clavos, pero se asumió como algo cierto. Y aquí tienen un Cristo, ustedes, atlético, vivo, no hay rastro de sangre, es como si no hubiera ocurrido ningún elemento de la pasión todavía, más allá de estar clavado en la cruz. Pero incluso el pedículo que tiene para apoyo le permite tener esa esbeltez, esa situación no flácida del cadáver que está soportando o ha soportado el peso de su cuerpo clavado a un madero. Incluso
la discusión no solo fue por los 4 clavos que Montañés va a emplear, pero con los pies cruzados para su Cristo de la Clemencia, sino porque incluso la inscripción latina que aparece ahí arriba, hic es Jesus Nazarenus, fue criticada por el duque de Alcalá porque no se podía decir que hic, ¿cómo se le decir este es? Jesús Nazareno es Dios, no se le puede decir este es, como si fuera un cualquiera. Y hubo discusiones muy serias entre el ambiente erudito que se reunía en los círculos literarios del duque de Alcalá con Pacheco y con los que estaban a favor y en contra, Alcázar y Rioja, uno a favor y otro en contra. Y esta es una de las primeras Inmaculadas, contraviniendo esa norma de los cuernos hacia arriba, hacia abajo de la luna. Montañés, una de las primeras y de las más hermosas esculturas que hace Montañés, anterior a esa de todos conocida, que es la Cieguecita. Esta imagen corresponde a una capilla que está en la iglesia del Pedroso, Nuestra Señora de Consolación del Pedroso, la parroquia. Aquí el recorrido por una de las salas, acercándonos a los cuadros de Roelas, con el que era entonces concejal de Cultura del Ayuntamiento, Pepe Núñez Castaing, y el recordado, añorado y querido por muchas razones y muchos casos, don Antonio Domínguez Valverde, ejemplar de la catedral. Esto es Roelas, y aquí triunfa el colorido veneciano. Roelas es el que introduce esos colores ricos de la escuela veneciana en la pintura sevillana. Roelas, en esta pintura de la Pentecostés, posiblemente procedente del Hospital del Espíritu Santo, nos está reflejando un avance respecto a lo que se había hecho anteriormente. Todavía muy marcadamente, con una diferencia entre el rompimiento de gloria y el ámbito terrenal, pero donde además, con la licencia de colocar a la Magdalena y a María Salomé, flanqueando a la Virgen en el momento de recibir el Espíritu Santo, aquí arriba representado en este trono de gloria, desde el que los ángeles están arrojando flores al conjunto apostólico. En los rostros, en los gestos, hay un avance significativo, como lo hay muy especialmente en este complejo lienzo que se conserva en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, de la Inmaculada, que viene a reflejar la procesión que se hizo en 1615 en la ciudad a partir de un breve pontificio a favor del culto a la Inmaculada Concepción. Hubo cantidad de procesiones a la Inmaculada en la Sevilla de su tiempo, pero esta fue una de las más importantes. El propio Roelas dice que él participó, era canónigo del Salvador, participó en la procesión. Y aquí se recogen a todos los personajes históricos, miembros de órdenes religiosas, apóstoles, escritores del Antiguo Testamento, que hablaron de la concepción inmaculada de la Virgen, de una forma o de otra. Y se completa todo ese discurso con los ángeles que portan los atributos de las letanías, los símbolos de las letanías marianas, para completar todo ese discurso a favor de la concepción inmaculada. También en el taller de Pacheco estuvo Alonso Cano. Coincidió algún tiempo con Velázquez. Alonso Cano, esta es, que se sepa, la más antigua pintura que se ha conservado del maestro, de su etapa sevillana, está fechada en 1624, es decir, 2 años antes de que fuera recibido por el gremio de pintores. No deja de ser significativo que él pueda actuar libremente, firmar y fechar un cuadro, está fechado y firmado, se descubrió en el momento de la limpieza y restauración, cuando sin embargo luego se preocupó e insistió en que Zurbarán se examinara porque no estaba examinado. Él pintó sin estar examinado. Y que refleja perfectamente lo que es el espíritu de la compañía, ignaciano, y donde se refleja muy bien el rostro del santo de San Francisco de Borja, que es un prototipo y posiblemente se hizo a raíz de su beatificación en 1610. La pintura es de 1624, la beatificación fue en 1610.
coincidente con el momento de la santificación de San Ignacio de Loyola, quizás para celebrar la beatificación junto con la santificación para uno de los centros de los varios que tenía la Compañía de Jesús en la ciudad. El mismo rostro, el mismo tipo físico, quizás con mayor dureza, lo representa Martínez Montañés en esta escultura del retablo de la Casa Profesa. La escultura de San Francisco de Borja, del que solo las manos y la cabeza son de madera. El cuerpo era una escultura de candelero, era un maniquí, y en un momento determinado se decidió colocarle esta túnica con telas encoladas, pero era una escultura que iba vestida de sacerdote habitualmente, para darle quizás mayor realismo todavía, mayor dramatismo todavía a esta excepcional escultura, y que policromó de forma maravillosa el propio Pacheco. En esta zona de la exposición, donde estaban los coetáneos de Velázquez, se pusieron una serie de libros, no solo de carácter religioso, incluso algunos anteriores, como este misal, que no es el misal romano todavía, es el misal que utilizaba la Iglesia sevillana en el 16, 1565, mezcla del rito mozárabe con el rito romano. Hasta el principio del 17 no se impondrá el rito romano definitivamente, es una obra de 1565, junto con estas constituciones del Arzobispado de Sevilla, que ven ustedes en la parte baja, y que es una obra curiosa porque el diseño pertenece, el dibujante es Diego López Bueno, el grabador es Francisco de Herrera. La estética es prácticamente la que vemos en los retablos de la época, tradición manierista, con un lenguaje muy propio, con esos óvalos como escudo, bien el del cardenal Borja, no, Pedro de Vaca, creo que es, y el escudo del Cabildo de la Catedral, que lo ven ustedes a la derecha. Y este es el crucificado de Juan de Mesa, de las Misericordias, que está en el convento de Santa Isabel, y que es posterior a los que conocemos como más famosos, el Cristo de la Buena Muerte o el Cristo de Montserrat, de la Cofradía de Montserrat. Y es casi coetáneo al Cristo de la Agonía de Vergara. Está rompiendo ya los esquemas montañesinos, está avanzando hacia soluciones más personales, con un tratamiento más suelto del cabello y también con una forma quizás un tanto más rebuscada de colocar el perizonium, el sudario, el paño de pureza que protege a Cristo. Junto con estos libros, en estas vitrinas que ven ustedes aquí, había libros sobre la peste, la plaga, la enfermedad más grave que existió en el momento, sobre la necesidad de atender a los niños toribios, a los niños expósitos, llamados toribios con posterioridad, libros sobre el uso de las lentes, es decir, de los anteojos, de las gafas, sermones de las fiestas dedicadas a San Ignacio de Loyola por su canonización, sermones sobre la Inmaculada Concepción, es decir, que se seleccionó un conjunto de obras de distinta naturaleza, científica, religiosa, festiva, los dibujos que constituían el álbum de las fiestas y los altares que se celebraron, que se erigieron por parte de la Hermandad Sacramental del Salvador para la fiesta del Corpus Christi, de Mesía de la Cerda, es decir, un conjunto de obras que completaran la visión de lo que había sido la Sevilla velazqueña. Sevilla velazqueña en la que uno de los personajes también capitales fue Francisco de Herrera el Viejo. Ven ustedes a la derecha una de sus pinturas y a la izquierda las reglas de la Cofradía de la Veracruz, que pertenecen, la iluminación es de su hermano Juan de Herrera. Esta imagen, el libro de regla de la Cofradía de la Veracruz, tenía 5 iluminaciones, solamente les muestro 2, porque me interesaba destacar esta
de las pobres niñas huérfanas de la cofradía que tenía recogida la propia hermandad, que sufragaba los gastos de mantenimiento para que tuvieran una vida honrada, estas doncellas jóvenes y huérfanas, y que aparecen aquí también debajo de la Virgen, porque esto es una serie, forma parte de la serie que pinta Francisco de Herrera para la capilla de la Veracruz, que estaba en el claustro, en el compás del convento Casa Grande de San Francisco. Y son las doncellas huérfanas que aparecían en las procesiones que tenía la hermandad de la Veracruz, vestidas como monjas clarisas, pero con los distintos tipos de hábitos. Clarisas franciscanas a la izquierda, clarisas inmacularistas a la derecha, con la túnica, con el escapulario celeste, como Beatriz de Silva lo llevaba. Un conjunto extraordinario de dibujos completaba toda esta sección antes de pasar directamente a las obras de Velázquez. Dibujos de la Escuela Sevillana del 16, anteriores, por consiguiente, coetáneos y algunos del propio Velázquez, como vamos a ver. Por ejemplo, anteriores, campaña del Museo de Bellas Artes de Córdoba, aquí está presente su antigua directora, que posiblemente fuera una predela de un retablo, tal vez del de San Nicolás de la Catedral, tal vez, un dibujo muy acabado, con técnica muy a la italiana, con pluma y aguada rojiza. Y abajo, también con técnica muy acabada, la caída de Faetón, Pacheco, Santa Inés, también de Pacheco, parece casi un dibujo final antes de pasarlo al óleo, y un dibujo hecho a partir de otro dibujo. Esto es Pacheco, se considera que es de Francisco Pacheco, evidentemente está fechado, tiene una fecha 1614 en el muslo que está seccionado, pero representa el famoso torso de Belvedere, una de las esculturas más famosas de cuantas se descubrieron en la Roma del siglo XVI y que nunca se restauró, nunca se tocó. Se consideró siempre que su fuerza expresiva era tal que no necesitaba completarse. Posiblemente fuera de un príncipe helenístico, de un púgil, también se ha llegado a decir. Y estos son dibujos del propio Velázquez. No están firmados, a pesar de que ustedes vean aquí arriba Velázquez. Es una firma apócrifa, antigua, quizás del propio siglo XVII, lo cual demuestra que ya había fama de buen dibujante de Velázquez y que este pudo ser uno de sus dibujos. Son dos, una niña joven y una mujer de mediana edad, pero con una técnica distinta, muy distinta de lo anterior. Vean ustedes un poco la dureza con la que están hechos estos dibujos. Y vean, sin embargo, que aquí incluso se ha dibujado con unos trazos mucho más sueltos y que incluso se ha difuminado en parte para darle el brillo en los ojos, en la pupila de los ojos a estas dos mujeres, que incluso el pelo está suelto y que ha habido una ligera corrección por parte del dibujante de Velázquez y se ha colocado una sombra más grande, más fuerte, más intensa en el perfil del rostro, con lo cual acentúa más el volumen y también acerca más al espectador el propio dibujo representado. Todos pensamos que es Velázquez, nadie lo puede certificar. Digo, todos pensamos que es el autorretrato de Velázquez. Velázquez sí es el autor, pero autorretrato no hay garantías. Pero por los parecidos con otras pinturas que vamos a ver después, se ha convenido que puede ser un autorretrato. Así empezaba la última de las sesiones de la exposición, con Velázquez. Velázquez autorretratado, insisto, si es que consideramos que es autorretrato, y que sí podemos fechar en sus años sevillanos, porque a partir de 1623 se prohibió por parte de Felipe IV llevar las gorgueras tan rizadas y tan espectaculares. Después vamos a ver una que habían sido características de la indumentaria masculina de la España del XVI, y se puso la golilla que ven ustedes aquí, mucho más pequeña. Todo era con ánimo de ahorrar las medidas contra el lujo y el gasto excesivo que la corte de Felipe IV quiso. Y vemos ya una de las formas, primero, de esos retratos como las santas que veíamos antes en busto,
como el dibujo que habíamos hecho de Pacheco anteriormente, recuperando en los modelos que habíamos visto anteriormente de Sturmio o del propio Campaña, con un fondo entre marrón y grisáceo indefinido que acentúa la fuerza de la luz y dramatiza aún más la expresión del rostro girado en 3/4, con una mirada penetrante, fija en el espectador, buscando la complicidad de quien se acerca a mirarlo. Y, complementariamente a las pinturas, algunos documentos. Arriba, el acta de bautismo de Velázquez, que se encuentra en la parroquia de San Pedro. Y abajo, a la izquierda, el documento es el acta matrimonial de la Magdalena, se conserva entre Velázquez y Juana Pacheco. Y arriba, algunas de las pinturas de la exposición, destacando estas dos que ven ustedes, que es Sor Jerónima de la Fuente, monja clarisa, natural de Toledo, que era familia noble, no de gran alcurnia, pero sí nobiliaria, y que sobre todo es importante porque nos demuestra la capacidad de misionera de estos individuos, porque con 65 años abandona su convento de Toledo, Santa Isabel la Real, para venir a Sevilla y embarcar con destino a Filipinas para hacer labor misionera y fundar el convento de Santa Clara en Manila, destruido durante la Segunda Guerra Mundial, pero sus cenizas reposaban en la iglesia de ese monasterio. Tienen ustedes dos versiones. De estas dos versiones, la de la izquierda, la que se conserva en el Museo del Prado, la de la derecha es de una colección particular, la colección Araoz. La inscripción que cuenta la vida y milagros de la venerable Madre Sor Jerónima de la Fuente. El hecho de ser venerable explica el deseo de que hubiera una vera efigie, por si se beatificaba y después santificaba, era importante tener el verdadero retrato de la persona que iba a ser beatificada y posteriormente santificada. Y hay una diferencia, incluso en el gesto con la que sostiene la cruz en las dos pinturas. En la de la izquierda, con un carácter casi de fuerza, de imperioso deseo misionero de imponer la fe en territorio de infieles. Mientras que aquí, más cercana, más próxima, es más la devoción que ella tenía y los rezos que ella hacía a Cristo crucificado. De eso ya escribió un texto maravilloso Julián Gallego hace bastantes años. La diferencia también radica en que la filacteria que bordea la cruz, en el caso del Museo del Prado, tenía una inscripción que erróneamente, al pensar que era falsa, fue eliminada en una restauración. Sí conserva la inscripción completa, la de la colección Araoz, que hace alusión a los méritos y virtudes de esta venerable madre, cuya historia, insisto, se repite en la parte baja de la pintura. Aquí ven ustedes a un individuo con una gorguera, no es otro que Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Y de esa capacidad retratística de Velázquez es testimonio, esta es una de las salas de la exposición, don Cristóbal Suárez de Figueroa, en la capilla que tenía, mirando hacia el altar mayor donde estaba la iglesia capilla de San Hermenegildo, la ronda de capuchinos, y que hoy está en el Museo de Bellas Artes. Este retrato es 2 años posterior al fallecimiento de don Cristóbal, de ahí quizás la dureza con la que está representado, pero muestra sus dotes para hacer esta composición. Y también un detalle importante, la primera ventana que se abre en la pintura sevillana para ofrecernos un paisaje. Pintura, había habido un intento por parte de Pacheco en Santa Irene curando a San Sebastián, que está en Alcalá de Guadaira, pero aquí a la manera de las pinturas naturales, de paisaje natural. Él va a ser el gran renovador, el gran creador del paisaje, Velázquez. Aquí tenemos uno de sus primeros testimonios. Y su capacidad de retrato también en este de don Luis de Góngora y Argote
hecho durante el primer viaje que hizo a Madrid, quizás por encargo de su suegro, Pacheco, para incorporarlo al libro de verdaderos retratos de personajes ilustres, un libro donde aparecían dibujados distintos personajes de la vida religiosa, poetas, personajes, está incluso Juan de Oviedo, que no tiene nada que ver con el mundo eclesiástico ni religioso. Y lo interesante de esta pintura se pudo advertir cuando se hicieron los estudios radiográficos, me refiero al retrato de Góngora, es que tenía una corona de laurel puesta en la cabeza, que fue, no se sabe cuándo, tapada de forma un poco burda. De ahí la diferencia de color entre la calva de Góngora y el resto del rostro, un rostro de una gran fuerza. Y insisto que hay otras versiones donde aparece coronado y sin coronar, posiblemente para esa colección de los verdaderos retratos. Fue un descubrimiento para la exposición esta pintura de una colección particular de las lágrimas de San Pedro, de una gran fuerza expresiva y de una gran monumentalidad, y donde destaca ese fondo paisajístico que vamos a ver también aquí, donde el recuerdo de los basanos en la pintura veneciana es muy evidente por parte de Velázquez. Tuvo que conocer esas obras de los basanos. No solo en este caso, sino en esto que Juan Miguel Serrera denominó un retrato de familia, porque esta es Juana Pacheco, la mujer, este es él, este es su suegro, este es su cuñado y esta es su hija Francisca, representados como era normal en la época, como retrato a lo divino, un retrato familiar a lo divino, donde incluso hay elementos, esto se hace para el noviciado de San Luis, es una de las obras más certeras en cuanto a datación, 1620, y donde demuestra algún otro personaje que vamos a ver después como secundario en la escena, pero con la calidad que siempre caracteriza a esa pintura de Velázquez, con un foco de luz fuerte, con un cierto dramatismo caravallesco que vamos a ver repetido en otras posteriores. Esta es la imposición de la casulla a San Ildefonso que antes les decía. Extraña composición, una pintura para Velázquez y estos momentos extraña, muy desgastada, muy deteriorada. Estuvo en el compás del convento de San Antonio a la intemperie, con lo cual sufrió todo tipo de daños. Se ha tratado de recuperar en varias ocasiones, incluso en el Museo del Prado, los talleres para algunas de las exposiciones, pero me interesa destacar ahora ese grupo de ángeles femeninos que aparecen rodeando en la gloria a la Virgen, como aparecían en la pintura de campaña que antes les mostré. De la sala capitular del convento Casa Grande del Carmen son estas dos pinturas. La Inmaculada, casi complementaria, porque es la Inmaculada Apocalíptica, vista por San Juan, pero que en su representación, en el dibujo, lo que hace una representación de la Inmaculada alada que dibujó Juan de Jáuregui para el libro del Apocalipsis de Alcázar, con un dragón, sin embargo, muy grande, no lo podrán ustedes apreciar bien, que parte de un grabado de Sadeler. Pero interesa sobre todo, la Inmaculada ya ha roto con los esquemas tan duros, tan concentrados de la pintura de Pacheco, es una fuerza mucho más dulce. Hay nubes que son reales, esto es un paisaje, esto es un cielo real, como también son reales las estrellas, no son crucecitas con las diagonales, son esferas brillantes, como se demostró en los estudios de la época, científica de la época, los descubrimientos astronómicos con los telescopios que existían en la época. Ya se determinaba que las estrellas no eran esas crucecitas habituales, sino eran esferas luminosas. Aquí ya no hay corona, lo que hay es una línea blanca que perfila a la Virgen, algo que es muy habitual en las obras del Velázquez sevillano, y abajo sí mantiene, vean ustedes la luna con los cuernos hacia abajo, los famosos atributos de las letanías marianas. El San Juan es el mismo modelo del autorretrato, pretendido autorretrato, o del que hemos visto anteriormente en la adoración de los reyes.
Va mirando al cielo que está recibiendo la inspiración. Es un personaje tosco, un personaje rudo, gente de pueblo, que solo la inspiración divina es la que le permite escribir esos textos fascinantes que constituyen el Apocalipsis. Y terminamos con los bodegones, uno de los aspectos que ya antes les he citado anteriormente, importantes en la producción sevillana. Esto que se considera, habitualmente se le llama la mulata, que es una joven en una cocina de la que se descubrió en una restauración en 1933 la ventana donde se representaba la cena de Emaús. Sí, falta uno de los miembros de la cena. Cristo estuvo con 3 discípulos en la cena de Emaús, pasa que el cuadro ha sido cortado, con lo cual se ha perdido como 40 centímetros aproximadamente de cuadro, por un lado y quizás también por otro. Interesa todo esto, todos estos objetos, todos estos elementos, el contraste luminoso y esta escena del cuadro dentro del cuadro, como le llamaría Julián Gallego, de Emaús, que va a repetir en Cristo en casa de Marta y María. Son los mismos, un primer plano donde están los objetos, la mesa con los objetos, alimentación, los cacharros de cobre, los cacharros de barro, el almirez, incluso la doncella que está cogiendo, sosteniendo el jarro, y aquí vemos ese mismo almirez que está majando unos ajos quizás para hacer un guiso con los peces que están aquí, siendo reñida por una señora anciana que recuerda y nos va a recordar a otra señora anciana que vamos a ver a continuación y que nos remitirá de nuevo a los retratos de las mujeres de la familia Alfaro de Campaña. Al fondo, Cristo con Marta y con María recriminando pues, que una se dedicara a la vida espiritual y desatendiera los aspectos de la vida cotidiana, pero también recordemos a Santa Teresa, entre los pucheros también anda el Señor. Dos cuadros parecidos y diferentes. El almuerzo del Hermitage, del Museo de San Petersburgo, donde se han hecho varias interpretaciones. Se ha querido ver representadas las 3 edades del hombre, algo que vamos a ver repetido después como quizás mensaje en otra pintura más conocida, pero que nos ofrece un diálogo entre uno de los personajes ahí representados. El viejo está comiéndose una especie de zanahoria y hay otras verduras aquí. De verdad que es un almuerzo bastante frugal. No sé si se pondrían a dieta por razones médicas o por capricho, pero no comían mucho. Sí bebían, eso sí, porque aquí está el niño, el más jovencito de todos, con una garrafa de la que va a verter el líquido en el vaso del primer término. Observen la calidad con la que está representado el mantel y sus pliegues, para crear un primer plano entre sol y sombra, entre luz y sombra, frente a la blancura del mantel. La oscuridad del fondo, incluso, no sé si se puede percibir, aquí hay una escopeta y una espada, esto es una gorguera que está ahí colgada con un sombrero, pero hay en algunos fragmentos del cuadro el pintor ha aprovechado para los sobrantes del pincel, la pintura, limpiar el pincel sobre el lienzo. Con el paso del tiempo eso ha salido a la vista del espectador y es algo que vemos en muchas otras obras del propio Velázquez. De este se han puesto todo tipo de dudas y de críticas, si es de verdad Velázquez o es una copia a partir de Velázquez. Hay un cambio, ya no es un niño, sino es una joven rubia que está vertiendo en una copa. A pesar de que parece que hay un diálogo, la mirada de este individuo no coincide con la mirada de ese. Es un poco extraña la composición que se ha hecho de ahí, aunque los elementos sean parecidos. No quiere decir que sea una falsificación, pero sí puede ser una obra hecha con posterioridad o en el taller o algún seguidor de Velázquez, para algunos de los expertos en Velázquez. No ese es el caso de la vieja friendo huevos, que es uno de los personajes clave. Esta pintura, que refleja una gran minuciosidad de detalle en la representación de los objetos, de los elementos que están
son los mismos que veíamos antes, el almirez, la jarra, el plato, el cuchillo, pero sobre la nafe están friándose esos huevos que la anciana está a punto de revolver con un niño que lleva una garrafa y un melón, una calabaza que lleva en su mano. Es el mismo modelo de niño que vemos en otras pinturas del Velázquez sevillano. Y al fondo un candil apagado, con lo cual tampoco está muy claro el carácter, el posible mensaje simbólico que pudiera ofrecer la pintura. Pero el contraste luminoso para acentuar los rasgos individualizadores, tanto de la anciana, que de nuevo nos remita a esos modelos de campaña, como en el rostro del niño, con esos ojos casi negros que no se les ve, pero que le dan todavía mayor fuerza dramática, es una demostración de la capacidad de Velázquez para pintar. Ese mismo niño que hemos visto antes es el que aparece aquí en el aguador. Ya conocen ustedes la historia de este cuadro, el por qué se encuentra ahora en Apsley House, en la colección del Duque de Wellington. Se lo llevaba José Bonaparte para París, para Francia, cuando huía con el ejército francés. Fue detenido en la batalla de Vitoria y Wellington pues, lo recuperó y se lo entregó al rey Fernando VII, que se lo donó en regalo por la ayuda prestada para reconquistar el territorio nacional. Bien. El cuadro ha sufrido, por parte del propio pintor, correcciones. Correcciones en la indumentaria del anciano, en la mano del anciano, en el cuello del anciano, en la espalda. Y al final, Velázquez, como era habitual en sus pinturas de esta época, coloca una línea blanca, una sutil línea blanca que marca ya el definitivo. En radiografía y viendo los dibujos previos, en estudios, en los análisis técnicos, se pueden apreciar esos detalles. Detalles incluso de una minuciosidad y de un realismo absoluto. Velázquez, como Picasso, veía donde los demás solo miraban. Esas gotas de agua que caen sobre la panza del cántaro son verdaderamente prodigiosas, de un realismo sorprendente, diríamos fotográfico, si que eso fuera un insulto para nada. Estas son las tres edades del hombre, las tres etapas de la vida del hombre, así se ha interpretado durante mucho tiempo. No está tan claro que así lo sea. Como también se ha discutido mucho de si lo que hay en la copa es un higo. Yo no he hecho el experimento, pero háganlo ustedes. Tiren un higo en una copa de vidrio. El higo no se va a poner lo más delgadito debajo y lo más grueso arriba, por mucho que se quiera. Hay un tipo de vasos venecianos del 16 que tenían en la parte inferior una protuberancia de un color de vidrio distinto para dar mayor riqueza, sobre todo cuando se servían bebidas a los invitados nobles. Este es un cuadro que costó gran esfuerzo conseguir que se prestara. No porque los técnicos se negaran a ello, sino porque personal administrativo que trabajaba para el Duque de Wellington, la colección en Apsley House, puso todo tipo de reparos y de inconveniente al préstamo. Y el préstamo fue posible gracias a la mediación del embajador de España ante el Reino Unido, Marqués de Tamarón, Santiago de Mora Figueroa, que con su amistad, Mora Figueroa y Williams, con su amistad con el Duque de Wellington, insistió, y el Duque de Wellington gustosamente cedió el cuadro frente a la negativa de las personas que trabajaban en Apsley House para traer el cuadro a Sevilla. Y les muestro esto, y esto que es un montaje de personas viendo esto, porque como remate de la exposición, en una especie de guiño, que también es un guiño velazqueño, detrás de esas puertas aparecen los personajes que van a partir de entonces a protagonizar la vida de Velázquez en Madrid, el conde duque de Olivares y el rey Felipe IV. Esas puertas que se abren al futuro son como las puertas que al fondo de las meninas recortan la figura de José Nieto. Y aquí se colocaron estos dos retratos de muy poca fecha, de años de diferencia de fecha,
del conde duque, que era palafrenero y cancerbero del palacio, por eso está la llave y lleva las espuelas, y con el retrato de aparato propio de la época, aparece apoyando su mano sobre la mesa, una mesa vestida, y con una banda de oro rica cruzando el pecho, además de la banda de seda que tiene también, apoyando su mano sobre la empuñadura de su espada. Y a la derecha Felipe IV, un Felipe IV sobre el que hay ciertas dudas de cuándo se hace. ¿Por qué? Pues porque se sabe que se hace un cuadro, doña Antonia de Iparrasrieta encarga 3 retratos. Era muy normal hacerlo para congraciarse con el rey, con el conde duque y otro de su marido. Pero este cuadro, que se fecha hacia 1623, fue reelaborado por el propio Velázquez, corregido. Las piernas del rey estaban separadas en la pintura original. Y luego, cuando se hace esa remodelación en el año 28, lo que se hace es juntar las piernas del rey y darle una mayor esbeltez, una mayor finura. Pero el rey ya aparece, en ese tiempo han pasado los años, y ya retoca también la cara para darle una mayor vigencia al retrato que le ha hecho al soberano. Esta fue, en resumen, la exposición Velázquez y Sevilla del año 1999. Fue un gran éxito primero porque se consiguió, con ese horario abierto, flexible que les dije desde las 9 a las 11 de la mañana, que más de 250.000 personas visitaran esa muestra. Nunca se había conseguido esa cifra, y no me importan las cifras, pero sí me interesa que se pueda entender la repercusión que tuvo. Repercusión que fue posible también porque hubo apoyos de instituciones que patrocinaron la exposición. Iberia, la compañía de líneas aéreas, entonces de España, ahora ya no se sabe de quién, pero que en la revista Ronda, que distribuía en todos sus aviones a todos los pasajeros, dedicó un número específico a Velázquez. No creo que se haya hecho nunca con ningún otro artista. Y también porque se consiguieron por primera vez en aquella época en España paquetes turísticos en AVE Madrid-Sevilla con hotel incluido y entrada a la exposición incluida. Todo eso permitió que un mayor número de personas vinieran a verlo, vinieran a conocer al Velázquez sevillano al que tenemos muy olvidado, porque después de aquello nunca más se ha vuelto a pensar en el gran maestro que fue el Velázquez de Sevilla. Muchas gracias por su atención. Asociación de Amigos del Museo, que cumplen este año 25 años de pertenecer a esta asociación. La cosa es bien simple, se trata de un pequeño diploma y un pequeño regalo de un libro que creo que es bastante interesante sobre la historia del Hospital de San Lázaro, que acaba de salir por la Universidad de Sevilla, lo ha publicado la Universidad de Sevilla. ¿De acuerdo? Bien, pues nombro primero a doña Araceli Moreno Galisteo. Doña Carmen Álvarez Monsa. ¿Están aquí? Doña Gloria Arroyo del Moral. Doña María Cristina González Quijano. Gracias. Bueno, yo recibo este título, pero no solamente por los 25 años. Llevo 45 años explicando el Museo de Bellas Artes a los turistas franceses. La exposición precisamente de la cual hemos hablado ahora, pues me la tuve que preparar
porque Sevilla y Velázquez se iba a celebrar aquí en Sevilla, entonces me tuve que poner al día para poder comunicar a los franceses cuál es ese Velázquez y esa Sevilla donde él estuvo. Entonces para mí representa muchísimo simplemente lo que me acaban de dar, porque de nosotros nunca se acuerdan, y es verdad, pero nosotros en nuestro gremio intentamos dar a conocer Sevilla, sus costumbres, sus pintores, y para mí eso es un orgullo. Doña María del Valle Selfa Sequera. Don Pedro Oso Silva. Don Florentino Alfaro Fernández. Doña Amparo López Morgado. Doña Carmen Barrionuevo Ferrer. Doña María Pilar Zafra Fuentes. Doña Isabel Pliego Fernández. Doña Amparo Hidalgo Montaño. Te quiero. Don Francisco García Vázquez. Bueno, y este diploma que tengo en la mano le corresponde a don Luis Parra Peláez, a mi derecha, y se lo va a entregar el anterior presidente, Ignacio Villa. Muy bien, pues, ¿algo más? Pues con este último diploma cerramos el acto de hoy. Muchas gracias por su asistencia.